Buenas tardes. Es un gusto estar acá. La verdad, estoy muy feliz. Siempre es un gozo visitar esta iglesia. Aquí entre nos es una de mis favoritas. Tengo que decirlo. Bueno, nuestras favoritas, porque incluye a mi familia, mi esposa, mis hijas me visitan, me acompañan hoy. Paola, Sara y Eliana, los que no nos conocen, mi nombre es Eduardo Nieto. He tenido el privilegio de estar sirviendo al Señor ya por más de 25 años y últimamente Dios hizo unos cambios drásticos en mi vida. Estoy viviendo en Estados Unidos con mi familia, esperando nuevas órdenes. En ese punto nos encontramos, esperando nuevas órdenes. Pero tenemos el privilegio de venir, visitar la familia y visitar la familia de la fe también. Y me alegra cuando se escapa el chisme, porque esta venida fue un poco más discreta, pero alcanzó a escaparse el chisme. Y bueno, gracias a Dios teníamos la oportunidad de venir y visitarles. Nos alegra mucho ver lo que Dios está haciendo entre ustedes. Me alegra ver también caras conocidas, así como caras nuevas, y eso es una buena señal. Gracias por invitarnos, por tenernos entre ustedes. Debo decir que si traigo algo para ustedes hoy, me voy con mucho más. He recibido mucho más hasta este momento de lo que espero traer para ustedes. Pero pongamos nuevamente en manos del Señor este tiempo y luego abrimos la palabra de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por traernos a este lugar en esta tarde, por concedernos este privilegio de como iglesia y como hermanos compartir juntos, disfrutar de comunión, disfrutar de la alabanza, disfrutar de ver lo que tú haces en vidas como las nuestras, Señor. Y al venir en este momento y estar dispuestos a exponernos a tu palabra, te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros oídos. Nos desafíes también, que nos ayudes a ver al Salvador tal como es y a someternos a Él, Señor. Bendice este tiempo. Yo oro en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero que veamos una historia que es de gran fe, de mucha fe, de alguien que creyó en la resurrección de Cristo Jesús antes de que Él muriera. Cuando pensamos en la resurrección es un evento clave para el cristianismo. Si miramos rápidamente un pasaje en 1 Corintios 15, no voy a predicar sobre pero es clave para entender un poco lo que quiero que veamos hoy. Versículos 12 al 19. Habla puntualmente Pablo de la resurrección. Voy a leerlos un poco rápido para entender lo que quiero decir. Pero si se predica de Cristo, 1 Corintios 15, 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo aquí está dando uno de los mejores argumentos en cuanto a la resurrección. Él mismo que está predicando la resurrección está diciendo, mira, si no existe, si no hubo tal resurrección, pobre de mí. O sea, estoy viviendo y predicando algo que de verdad ténganme lástima, porque estoy engañado. Pero él está diciendo, no es así.
por eso vivo como vivo, por eso predico lo que predico. Si nosotros hoy salimos a la calle y predicamos, preguntamos, ¿los muertos resucitan? Pues la respuesta que vamos a escuchar va a ser no, pero no es verdad. Porque si no existiera tal cosa, entonces Jesucristo nunca habría resucitado. Y Jesús demostró que sí ha sucedido. Él volvió de la muerte. Y tal como leímos, entonces el cristianismo y nuestra fe depende completamente de ese evento histórico. Si no sucedió, vana es nuestra fe. Si nuestra fe dependiera de un mito, sería vana, porque estaríamos confiando en algo falso. De todos los hombres terminaríamos siendo los más dignos de conmiseración. Así que la resurrección como tal nos presenta o nos pone en un conflicto, si podemos decirlo de esa forma. Nos hace pensar, nos pone a elegir. O creemos que la resurrección de Cristo Jesús fue verdad, o elegimos creer que no fue. No fue un evento histórico, no sucedió. Y lo que nosotros elijamos va a determinar no solo cómo vivimos nuestras vidas en este mundo, en este planeta, sino mucho más. Va a determinar nuestro destino eterno. Y eso es más grave, eso es más serio. Hoy deseo entonces que miremos una escena que va a ilustrar perfectamente esas dos opciones. El perfecto ejemplo de alguien que eligió creer en esa resurrección. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo en este rato. Lucas, capítulo 23. Y vamos a mirar los versículos 38 al 43. También vamos a leerlo todo, así tenemos un panorama completo de lo que vamos a estar desglosando en esta tarde. Lucas 23, versículo 38. Y comienza diciendo: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conocemos muy bien el contexto. Estamos en la escena de la crucifixión. No sé cómo lo ven ustedes o cómo está en sus mentes, pero hoy quiero desafiar un poco nuestras perspectivas. Usualmente cuando pienso en esta escena, yo me planto frente a tres cruces y las imagino o las pienso. Hoy quiero que cambiemos, que movamos, si podemos decirlo así, nuestra cámara. Vamos a cambiar nuestra perspectiva. ¿Qué habrá sucedido si cada uno de nosotros fuera más bien uno de esos malhechores? ¿Cómo será presenciar la crucifixión de Cristo Jesús desde una de esas dos cruces? ¿Cómo será eso? Imagínate como uno de ellos. Estás clavado a una cruz. Estás sufriendo un profundo dolor. Tu cuerpo todo te duele. Te es difícil respirar. Tus extremidades están clavadas, perforadas por unos clavos muy largos. La única forma de mantenerte con vida es empujando con tus pies para liberar la presión de tu pecho para poder respirar. Y sabes que conforme pasan los minutos, tu muerte está más cerca. Seguramente, si fueran yo, toda mi vida pasaría frente a mí. Y seguramente me estaría preguntando: ¿cómo terminé yo aquí?
¿Cómo pude llegar a esta condición? Ya no te puedes esconder, estás desnudo, estás expuesto como el peor de los criminales, como el merecedor del peor de los castigos. Y el dolor es intenso y harías lo que fuera para liberarte de eso, para aliviar ese dolor. Pero no importa cuánto grites, no importa cuánto hagas, parece que todas las miradas están más interesadas en tu vecino de al lado, en el de la cruz del medio. ¿Y este quién es? Nunca lo he visto. De hecho, ¿no era Barrabás el que tenía que estar ahí? ¿Recordamos a Barrabás? Supongo. Miremos unos versículos atrás, ahí donde estamos, versículos 18 al 19. Y Pilato hace una oferta. Había que liberar un preso. Quería liberar a Jesús. Dice el versículo 18 y 19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. No puedo evitar sacar conjeturas. No podemos decir a ciencia cierta que esa cruz en la que Jesús colgó era la cruz destinada para Barrabás. Pero ¿será que esos dos ladrones y Barrabás, qué tal si estos fueran una banda? Quizás ese Barrabás era un jefe. Y si miramos Marcos 15, comparamos un poco el relato, de pronto nos daremos cuenta que tiene algo de similitud. De pronto tiene algo de razón. Versículos 6 y 7, Marcos 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Miren lo que dice acá. Preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. ¡Wow! De pronto. No estoy diciendo que así era, pero de pronto este hombre estaba preso con sus compañeros, habían participado en una revuelta y eran culpables de homicidio. Los romanos tenían un sistema de condenas muy rápido. El Imperio Romano no usaba muchas prisiones. Ellos tenían prisiones más bien pequeñas. Para ellos era un desperdicio de dinero mantener criminales encerrados. Tenían 3 tipos de prisiones. Una que se llamaba la cárcel privada, que era para los deudores. Eran encerrados a la espera de que pagaran sus deudas. Había otra que se llamaba la custodia pública, que era para las personas a la espera de juicio. Y había una tercera clase de prisión. Y era para los que ya estaban condenados y solo estaban esperando la muerte. Los castigos en ese sistema eran o multas, o el exilio, o la pena de muerte. Y la rebelión contra el imperio no era tolerada. Ellos querían mantener la estabilidad, así que cualquier revuelta era tratada con severidad. ¿Por qué? Porque así evitaban que creciera la rebelión y se volviera más grande. Así que Barrabás estaba en prisión por revoltoso y por asesino. Su prontuario lo hacía merecedor de un castigo como el que era el de la pena capital, morir en la cruz. Así que estos 2 hombres en las cruces de al lado de Jesús, no eran unos simples ladrones. De hecho, el robo no era algo condenable para pena de muerte. Así que, al igual que Barrabás, estos 2 hombres eran algunos de los peores criminales que estaban siendo sujetos a esta pena. Tenían un extenso prontuario. Y aunque no tenemos muchos detalles en la narrativa de los evangelios, podemos deducir algunos. No sé si la cruz de Jesús definitivamente estaba destinada para Barrabás, pero sin duda Barrabás la merecía. Sin embargo, por petición de los judíos, lo liberaron. Pilato liberó al asesino y condenó al autor de la vida, como dijo Pedro después en su primer sermón en Hechos. Ese simple intercambio resultó ser la más cruel ironía de la historia, pero también ilustra lo que estaba sucediendo en ese mismo instante. El hombre sin pecado tomando el lugar del criminal.
que merecía su condena, y este hombre sin pecado, asumiendo esa condena. Volvamos a esa escena del Calvario, volvamos a mirar desde esa cruz. Estamos acostumbrados a ver ilustraciones, imágenes, fotografías de tres cruces. Es algo como icónico en nuestro conocimiento. Esa imagen de tres cruces que tenemos en nuestra mente no existiría si no supiéramos lo que sucedió en la cruz de la mitad. Esa cruz del centro es la que ilustra o da sentido a ese entendimiento que tenemos de tres cruces, muy conocidas, solo por lo que sucedió en la cruz de la mitad. ¿Qué podrían haber pensado esos criminales a cada lado de Jesús? ¿Qué pensarían de ese compañero inesperado? ¿No era alguien del bajo mundo? Nunca lo habían visto entre sus entornos. De hecho, se veía diferente, alguien que jamás esperarían ver colgado en una cruz. Pero ahí estaba. De hecho, alguien había tenido que cargar su cruz. Algo estaba fuera de lugar en ese momento. De hecho, no era ese hombre aquel de que se hablaba tanto, el que hace muchos milagros, que sanaba enfermos, que resucitaba a los muertos. Esto no tenía sentido. Pero el hecho es que ahí estaba. Tres hombres colgados, cada uno en su cruz, cada uno enfrentando el peor de los dolores, un sufrimiento tan duro que harían lo que fuera para detenerlo. Pero la cruz era una ejecución pública. Era una nota de advertencia que se decía, miren, este es el fin para los que se rebelan contra Roma. Sin embargo, todos los ojos seguían fijos en la cruz del medio. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué haces cuando has perdido toda esperanza? ¿Qué hacemos cuando debemos enfrentar un castigo que merecemos? Todos sabemos cómo se siente ser sorprendido haciendo algo malo. Cuando toda la evidencia demuestra que somos culpables. Si algo así nos ha sucedido, no tenemos más opción que admitir que hemos hecho mal. Y la vergüenza es el resultado natural de algo así. La vergüenza es la respuesta natural al pecado. Recuerda lo que sucedió con Adán y Eva. Lo primero que sucedió con ellos, se sintieron avergonzados. Y así es como se sienten los criminales cuando son atrapados. Y ese seguramente era el sentimiento más prevaleciente sobre esos dos hombres colgados en la cruz, exhibidos como lo peor, sin forma de esconderse, sin cómo cubrir su rostro, sin cómo agacharse, sin cómo dar la espalda. Esa vergüenza empeoraba el dolor y la agonía los hacía gritar pidiendo ayuda, pero no podía nadie ayudarlos en una condición como esa. Sin embargo, el sufrimiento del hombre del medio parecía diferente. De vuelta en Lucas 23, en el versículo 34, ese hombre del medio decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué está diciendo este hombre? Estamos aquí sufriendo, estamos con un profundo dolor, y él está diciendo, hablándole a su papá. Esa situación ya era bastante extraña de por sí, surreal. Y le hablaba a su papá. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese padre? ¿Estaba entre los espectadores, la multitud? Eso no tenía ningún sentido. Pero el dolor demostraba que aún seguían vivos. Y los hacía querer con todas sus fuerzas hacer que ese dolor terminara. La crucifixión fue inventada por los persas. Fue inventada para causar la muerte más lenta y más dolorosa posible. No es solo una condena a la muerte, sino una tortura para la muerte. La muerte, o lo que causa la muerte del crucificado, es la asfixia. Más que la pérdida de sangre, más que los huesos rotos, la persona muere ahogada. Y a pesar de ese dolor, los crucificados podían durar días luchando contra la muerte,
colgados en esa cruz, esforzándose por respirar. Y mientras lo hacían, veían y todas las situaciones, toda la vida que sucedía alrededor de ellos. Y en la escena del Calvario, estos hombres estaban viendo y escuchando todo lo que sucedía. Dice el relato en Mateo 27, 41 al 44, lo que decían de Jesús. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y dice también esto: los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los que pasaban blasfemaban, se burlaban, lo insultaban, maldecían, meneaban su cabeza. Incluso los mismos dos ladrones estaban participando de eso. Si este era el mayor hacedor de milagros que podía haber existido, yo también habría hecho lo mismo. También me habría dicho: sálvate y sálvanos. Estamos todos juntos en esto, bájate y bájanos de esta cruz. El desespero hacía pensar muchas cosas. Y esos ladrones los hicieron, ese desespero, mirar a Jesús en busca de ayuda. Pero quiero que comparemos eso que acabamos de leer en Mateo. Compara que en Mateo dice que los dos le injuriaban, pero cuando vamos a Lucas encontramos que uno le injuriaba. ¿Será que se contradice la palabra? ¿O será que hay aspectos del relato que van cambiando? Con el paso de las horas, seguramente este otro ladrón tuvo un cambio. Algo sucedió en su mente. Algo entendió diferente. Al parecer, después de haber injuriado a Jesús, su perspectiva cambió. Y luego le vemos confrontando a su cómplice. De vuelta en Lucas 23, 41. 40 y 41, él está regañando a su cómplice. Le dice: ¿ni temes tú a Dios estando tú en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Trato de imaginar lo que pudo pasar en la mente de este malhechor. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué hizo cambiar tan radicalmente su manera de pensar? Si atendemos al relato y a lo que nos expresan los evangelios, quizás entendamos. Él está ahí colgando, no tiene nada más que hacer. Ver la vida pasar, escuchar, sufrir, esperar su muerte. Y primero escucha a este hombre diciendo: perdónalos. Luego escucha a las personas diciendo: él que dijo que en 3 días levantaría el templo, lo destruiría y en 3 días lo levantaría, que se salve. También, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz. Desafiaban a Jesús, celebraban al ver a su enemigo derrotado. Lo veían indefenso. Los sacerdotes, los escribas, los religiosos también se burlaban. ¿A otros salvó? Ya él lo mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si quiere. Ha dicho que es el Hijo de Dios. Y este hombre, colgado en esa cruz, creo que tuvo tiempo para pensar. Empezó a unir los puntos, uno tras otro. Sopesó la información que le estaba llegando. Curiosamente, los que se burlaban de Jesús, por lo visto, eran los mismos que le estaban predicando el evangelio a este malhechor. Qué ironía, ¿no? La crucifixión no era para ciudadanos romanos. Un ciudadano romano nunca iba a ser condenado a la crucifixión. Estando en Judea, es seguro pensar que estos hombres colgados ahí eran judíos. Habían sido criados en la cultura judía, habían sido instruidos en la ley y en las profecías. Conocían acerca de un rey futuro y un reino futuro. Sin embargo, estos dos hombres habían elegido el mal camino. La vida del crimen, el bajo mundo, y eran marginados para Roma, eran marginados para su propio pueblo, eran marginados aún para sus familias. Ninguno de ellos tuvo un familiar presente.
en su muerte, era una vergüenza. Pero en el caso del hombre en el centro, ahí estaba su madre. Ahora, ¿qué pensó él? ¿Qué puntos unió? Como nación esperamos un Mesías. Y estos hombres dicen que él afirmó ser el Hijo de Dios. Ellos dicen que él es el Rey de Israel. ¿Podrá ser posible? ¿Podrá ser esto cierto? ¿Podría ser ese hombre ahí el Mesías, el Salvador, el Rey, colgado en una cruz? Difícil de creer, pero para este hombre como que todo empezó a tomar sentido. Todo cambió en su mente. No solo estaba enfrentando la muerte, estaba enfrentando la eternidad. Y ya en ese punto, ya no importaba librarse de la cruz. Lo que importaba es qué venía después. ¿Qué viene ahora? Iba a morir. ¿A dónde iría después de eso? Y de repente todo en cuanto a la vida y a la eternidad tomó sentido. Todavía tenía tiempo para cambiar de rumbo. Y es aquí donde dijo algo muy diferente en el versículo 40, que ya lo leímos: ¿no temes tú a Dios, estando tú en la misma condenación? Y me encanta encontrar tanta riqueza en versículos como este. Está reprendiendo a su cómplice y le está diciendo: ¿no temes a Dios? Y espera un momento ahí, piensa un momento lo que acabo de decir. Este hombre está diciendo que este colgado en la cruz del medio es Dios. ¿Cómo entendió esto? ¿Qué pasó en su mente? ¿Que le está diciendo: ¿no temes a Dios? Reconoció que aquel hombre era Dios mismo. Y no solo eso, era digno de ser temido. ¿No temes tú a Dios? El mensaje del Evangelio requiere que creamos que Jesús es Dios. Y este hombre lo entendió. Y si lo ponemos en otras palabras, él está diciendo: ¿no ves que este hombre en esa cruz es Dios mismo? ¿Cómo te atreves a no temerle? Pero él no terminó todo. A la verdad, padecemos justamente porque es lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Una parte importante para ser parte del reino es reconocer que somos merecedores de un castigo eterno. Y este hombre aquí está diciendo: mira, estoy recibiendo lo que me merezco. Es justo, es justicia lo que estamos recibiendo. Admitió que lo merecía. Y me encanta esta escena. Hizo lo que muchos no estamos dispuestos a hacer. Tenemos un concepto tan alto de nosotros que no queremos humillarnos para decir: mira, yo soy esto. Yo me merezco esto. Yo he hecho este pecado. El orgullo ahoga el evangelio en nuestras vidas. Tenemos que humillarnos. El pecado quiere arruinarnos. Tenemos que sacarlo a la luz, ser transparentes, andar en la luz. No queremos admitir que hemos hecho mal, pero este hombre confesó, y ese es el mejor indicador del arrepentimiento. Aquí vemos el evangelio impactando esta vida. Se arrepintió porque entendió que hay un reino en los cielos. Y la única entrada a ese reino es por medio del arrepentimiento, como fue la predicación de Juan y de Jesús. ¿Cuál fue la primera palabra que estos dos hombres dijeron cuando iniciaron su predicación? Arrepiéntanse. El arrepentimiento es clave. Nos arrepentimos y ponemos la fe en ese Salvador, en el Rey, en Jesucristo. Pero no termina aquí. Luego le dijo a Jesús, esta es una de las conversaciones más simples, más cortas, pero más ricas. La palabra. Versículo 42. Mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, este hombre sabía que ese hombre que iba a morir, que estaba colgado en esa cruz, era un rey. Tenía un reino e iba a volver.
Eso es fe. ¿Cómo puedo yo creer que un hombre moribundo en una cruz es un rey con un reino y va a volver? ¡Qué fe tan tremenda! ¿Cómo impactó el evangelio a este hombre en esa cruz? No tenía sentido confiar en alguien que se veía más como un criminal derrotado que como un rey glorioso, pero encontró esperanza en él. E hizo la oración más simple, diría yo, de toda la Biblia, pero con fe y con pleno entendimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y más que liberarlo de esa cruz, este hombre entendió que ese hombre de la mitad, que Jesús, más que liberarlo de la cruz, podía liberarlo de su pecado, de su eternidad bajo la ira de Dios. Y como sabía que iba a volver, entonces este hombre entendió que Jesús no iba a quedar muerto. Sí, va a morir, pero si va a volver, va a resucitar. ¡Qué fe! Me impacta. Y luego llegamos a ese versículo 43, la parte más estimulante de toda esta conversación. Es una conversación súper corta, 2 intercambios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gloriosa certeza! Justo ahí, colgado en esa cruz, este hombre encontró el alivio que había buscado toda su vida. Escuchó las más dulces palabras que jamás un ser humano haya tenido el privilegio de escuchar. Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. No, le dijo, cuando vuelva a mi reino, entonces vas a estar conmigo en el paraíso. O cuando sucedan estos eventos y se completen ciertas cosas, vas a estar conmigo. Hoy. Y eso es lo que nosotros obtenemos cuando vamos a Cristo. Certeza de haber sido lavados. Nuestra duda se va, nuestra deuda se paga. Veremos a un Salvador, a nuestro Salvador cara a cara. Pero me temo que hay muchos que se creen cristianos, pero no gozan de esta verdad. Hay muchos que que están más preocupados por las cosas terrenales, por construir el reino de este mundo, y se olvidan del reino de los cielos. La prosperidad de muchos ahoga la palabra de Dios. El afán por las cosas de este mundo ahoga la palabra de Dios. Y por construir nuestro reino terrenal, podemos estarnos perdiendo el reino eterno. Hace un tiempo conocí a un hombre que me recordó mucho a este criminal en la cruz. Un hombre que había sido sicario entre la mafia mexicana, entre los carteles mexicanos. Y lo conocí porque estaba evangelizando. Y yo quedé impactado. Hablé con él un poco y me dijo, mira, Dios me salvó. Todavía no puedo declararme libre de la mafia. Él predica con chaleco antibalas, porque él fue parte de esa mafia. Y dice, lo que pasa es que un gran precio se pagó por mi vida. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Nos gusta y disfrutamos la idea de no ir al infierno, pero no seamos engañados. Lo menos que podemos hacer al disfrutar de una salvación como esta es proclamar ese reino y ese Salvador que tenemos. Y aquí tenemos esas 2 decisiones. Esos 2 criminales nos representan esas decisiones. Podemos clamar a Jesús pidiendo libertad de las dificultades de la vida, que nos baje de la cruz. Concentrarnos en el reino terrenal. Ese primer criminal estaba buscando en el lugar correcto, pero tenía la petición equivocada. Y podemos nosotros hacer lo mismo. Perdernos el reino de los cielos por estar pidiendo lo que no debemos pedir. O peor, tener el reino de los cielos y vivir con una mentalidad de reino terrenal. Ese segundo criminal clamó a Jesús, confesó sus pecados, se arrepintió, incluso aceptó su castigo como merecido
y le pidió a Jesús que lo recordara. No me olvides. No olvides que confié en ti. El mundo de hoy hace lo mismo. Lo mismo que hizo esa multitud. Rechaza a Jesús, rechaza lo que él enseñó. Prefiere a Barrabás o lo que él representa. Con todo esto, enfrentamos dos posibles respuestas al mensaje del Evangelio. Una es, si eres el Cristo, sálvame. Y la otra es, sí, eres el Cristo, sálvame. ¡Wow! Son las mismas palabras, ¿no? Pero qué diferencia. Un criminal le dijo eso. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. El otro dijo lo que debemos decir. Sí, eres el Cristo, salva. ¿Cuál es tu respuesta entonces? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese mensaje del Evangelio? ¿Qué desafío tenemos nosotros? Vivamos para ese Salvador que dio su vida por nosotros. Confiemos en Él. Sí, Él es el Cristo y nos ha salvado. Vivamos para Él. Oremos. Padre, qué gozo y qué bendición entender la verdad profunda del Evangelio. Gracias por tu Hijo Jesús, Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros, que lo entregó todo, sacrificándose Él, el justo por los injustos, para darnos entrada al Padre. Gracias por esa ilustración tan profunda de este hombre en la cruz, que supo decir y entender que Jesús era el Rey que iba a volver, que tuvo la fe que muchos necesitamos y que supo entender que había esperanza en Cristo Jesús. Danos esa esperanza, danos celo por vivir para ti, danos pasión por ti, Señor. Bendice por favor tu palabra, que haga efecto en nuestras vidas, que nos impulse a buscarte, a conocerte, a depender de ti, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Oro en Cristo Jesús. Amén.